Ponernos en pie, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Ahí está el texto del versículo 6 al 10. ¿Ya? Comparta su Biblia, hermano. Ya, dice el versículo 6, si alguien ¿todo lo encontramos ya? Sí. Parece que falta todavía por allá. Ya, hermano, ahora sí. Dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Asiento, hermano, vamos a... Permítame tomar un vasito de agua porque es más seco que camello con fiebre. ¿Ya? Mire, más que nada, vamos a recordar, siempre es bueno recordar, nosotros estamos trabajando acerca de la iglesia, la evangelización de las iglesias del primer siglo, ¿ya? Y hemos visto la novedad de la casa iglesia. ¿Se acuerdan? Se acuerdan, ¿no es cierto? Los eslabones de Pablo, ¿ya? Y la semana pasada vimos la otra cara del trabajo misional del apóstol Pablo, ¿ya? Yo quisiera mostrar una imagen aquí, mire, lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver el lenguaje del cuerpo, ¿ya? El lenguaje del cuerpo. Y usted se da cuenta de varias posiciones, ¿ya? ¿Y por qué el lenguaje del cuerpo? Porque nosotros, mire, hablamos también con las manos, con gestos, ¿ya? Los matrimonios tienen sus códigos, ¿no es cierto? A uno cuando era, bueno, en mi caso era antiguo, en la casa a uno los papás y a otro lado se portaba mal, le pegaban una mirada y decía... Uno ya sabía, ojalá ese que al viejo se le olvide, uno dice, porque así le decían uno ¿ya? Y no se lo olvidaba. Y nos casqueaban igual a uno porque se le olvidaba, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy día nosotros mismos vamos construyendo código por los hijos, igual uno le dice, le pone el dedo a ese, le dice, no te dije yo, ¿ya? Los seres humanos en el trabajo, en la vida normal, tenemos lenguajes, ¿ya? Y mire, y esto es algo que sucedió, lo que dices cuando no habla. ¿Ya? Yo siempre le digo a él, usted sabe que los argentinos, por ejemplo, cuando dicen la pasta de dientes Colgate, decimos nosotros Colgate, ellos dicen Colgate nomás, ¿ya? Entonces cuando le digo nombro a Trump, yo le digo Trump. Y mi hija me corrige y me dice, no se dice Trump, se dice Trump. Estamos en Chile, le digo yo, estamos en Chile. Ella es la esposa Melanie, y su hija, ¿ya? Fue la asunción de Donald Trump para ser presidente. Y aquí hay algo, miren, no sé los que pudieron verlo, si lo pueden ver en internet, véanlo. Pero aquí ocurrió un hecho, un lenguaje del cuerpo. Porque resulta que él se da vuelta hacia atrás y él le dice algo a ella, ¿ya? Y ella se sonríe.
cuando él gira, ella está con ese rostro. Es como que se enojó. Ya uno dice, tendrá un código ese matrimonio allí, pero fue extraño y fue muy comentado esa situación. Ya del hecho que ocurrió allí, de que en un momento de sonríe la esposa y de repente cambió de postura de su rostro. ¿Ya? Y no sé si por lo que le dijo quedó así. ¿Ya? Bueno, siempre tiene así esa imagen. ¿Ya? Entonces, mire, vamos a ver el tema de lo que mencioné anteriormente, lo que es el lenguaje del cuerpo. Yo puse cuerpo con C en mayúscula. Si usted se dio cuenta. ¿Se dio cuenta, no? Ya. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar precisamente del cuerpo humano. Sí, tomé estos ejemplos de los lenguajes que nosotros tenemos y precisamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, esto es una imagen de la iglesia que le gusta ocupar la Pablo, la iglesia como cuerpo. ¿Ya? Está en varios pasajes de la Biblia. Ahora, si uno quiere otras imágenes de la iglesia, hay alrededor de 100 imágenes de lo que es la iglesia. Es un edificio, somos piedras, ¿ya? Somos soldados, somos discípulos, somos miembros. ¿Cómo definimos la iglesia? ¿Ya? ¿Cómo la definimos? Entonces, la palabra cuerpo precisamente era la que a Pablo le gustaba usar, ¿ya? Y vamos a hablar precisamente que nosotros como iglesia, o la iglesia, nos damos a entender y a conocer mediante lenguajes. Lo vuelvo a repetir. La iglesia como pueblo cristiano y la iglesia local se da a conocer, a entender en la sociedad mediante lenguajes. Quieran o no, nosotros como iglesia también nos damos a entender y la gente se construye la idea de la iglesia por ese lenguaje y que nosotros lo damos a conocer y vamos a ir viendo a través de una carta que Pablo, la que leí de la primera Tesalonicense, que entre paréntesis es la primera carta que el apóstol Pablo escribió cuando inicia su vida ministerial dentro del desarrollo del libro de los Hechos. Primera carta que él escribe, ¿ya? Así como Marcos, el primer evangelio que se escribió, allá por el año, la primera Tesalonicense, allá por el año 50, 55, por ahí se escribió esta carta, la escribe el apóstol Pablo. Y la escribe a una iglesia joven, así como nosotros. ¿Ya? Aquí independiente de la edad que tenga, aquí todos vamos a rejuvenecernos aquí. ¿Ya? A una iglesia joven, una iglesia naciente, la iglesia de Tesalónica. Y esta iglesia tenía muchas inquietudes, como nosotros también, muchas interrogantes igual. Por lo tanto, es una iglesia naciente, una iglesia joven, que Pablo tiene que darle respuestas a inquietudes que los hermanos tienen en la ciudad de Tesalónica. Y precisamente, miren, a esta joven iglesia Pablo le escribe una carta, este mensaje cristiano que tiene 5 capítulos donde el apóstol Pablo le escribe a sus hermanos. Pero antes de conocer, mire, los hermanos y los lenguajes, yo quisiera mirar así como brevemente cómo es la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica, yo me estoy remontando al siglo I por si acaso, ¿ya? Hoy día tiene otros nombres, ese lugar del Medio Oriente. Y precisamente está en la provincia de Macedonia. Los que han visto los mapas, yo no sé si la semana pasada coloqué un mapa acá, no creo que se hayan olvidado, o se olvidaron, ¿ya? Está por arriba, Macedonia, y ahí está Tesalónica, está Filipos, está Berea, esos lugares por ahí cerca. Entonces, es como decir, ¿cuál sería nuestra provincia de nosotros? La provincia nuestra, de nosotros. Los Hornos, ¿cierto? Y dentro de esta provincia hay varias comunas y localidades, ¿no es cierto? Una idea así. Entonces, ¿qué sucede? Que esta localidad de Tesalónica estaba bien ubicada, donde había un gran movimiento marítimo de barcos, de venta, de carga,
y también terrestre. Por lo tanto, fluía mucha gente ahí, como estos los lugares portuarios, donde hay bastante movimiento ahí, ¿ya? Entonces, este es un lugar portuario y también cercano al mar, pero también con harto trajín en la tierra. Esta ciudad era aproximadamente 100.000 personas. Osorno tiene alrededor de 189.000 habitantes, según el censo que inventé yo. Aproximadamente son 189, 190.000. Ya lo fui casa por casa antes de hacerte sermón. Preguntando. ¿Ya? Entonces, 100.000 habitantes en esta ciudad. Imagínense, sería en ese tiempo una mega ciudad. Porque normalmente las ciudades grecorromanas eran pequeñas, pero esta es una mega ciudad. Es la capital de la provincia de Macedonia. Por lo tanto, es grande esta ciudad. Ahora mire, lo que sucede en esta ciudad es que hay bastante sincretismo religioso, una variedad de dioses. Lo que pasa es que los griegos y los romanos, ellos en su visión de la vida y del mundo construían muchos dioses. Por ejemplo, los griegos tenemos ahí a Aquiles sería uno, Zeus, ¿ya? ¿A quién conoce más usted? ¿Qué otro dios griego? Poseidón, Atena dice, ¿quién más? Afrodita, Venus, ¿no es cierto? Entonces, ellos construían, veían la vida del universo de esa manera, con muchos dioses. ¿Usted se acuerda alguna vez cuando vio Shazam? Lo más antiguo. ¿Ya? Ese, el joven que usaba pelo largo, ¿no es cierto? ¿Ya? Me acuerdo, Billy Benton se llamaba el chico, y él cuando quería un consejo se iba a un lugar, a una cueva, y en esa cueva estaban todos los dioses, o gran parte de los dioses griegos, y él iba a pedir consejo a ellos. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? No se haga si son de esa época. Son de esa época, sí. ¿Ya? Moldea a los 17, se puede. Y resulta que, ¿qué sucede? Que los romanos también tenían una cantidad de dioses también. Y en la ciudad de Tesalónica había un culto que era Dionisos, un dios llamado Dionisos. Este dios precisamente era el dios del vino, de la fiesta, ya de todo del sangoloteo, diría uno, ¿no es cierto? De todo este tipo de fiesta, ¿ya? Y del delirio místico. Noten, mire que cuando ellos celebraban las fiestas, agréguele vino, agréguele baile, ¿en qué caían ellos? En un delirio, un desorden moral también. Y esto era común en este tipo de gente. Incluso hablaban hasta lenguas ellos en medio de todo este tipo de cosas. Imagínense una persona con alcohol. Que hayan tremendos escándalos, y era común estas fiestas que hacían ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían que orando, o sea, viviendo ese tipo de fiesta, el dios Dioniso le iba a revelar también palabra de él, y ellos le iban a dar a la gente esta palabra, ¿ya? Y las fiestas de ellos eran sumamente descontroladas, sin límite. La palabra lascivia es sin licencia, sin control. Por lo tanto, las fiestas de ellos eran sin licencia, no había ningún control, y eran fiestas alocadas, adorando a su Dios. Y precisamente, como esta ciudad tenía gran afluencia, llegaban a Tesalónica charlatanes, llegaban gente que vendía cosas, artesanos en multiplicidad de labores y oficios. ¿Ya? Había mucho movimiento, gente que se iba, gente que llegaba de esta nación, de otra nación, era multicultural este tema. ¿Ya? Por lo tanto, imagínense estar en un lugar bien ubicado, con este tipo de movimiento, con esta fiesta, con este sincretismo, es decir, había muchas ideas, una vida más larga, una vida más liviana para ellos, ¿ya? En el pleno sentido de la palabra. Ahora, en ese lugar nace una iglesia.
con esa vida. Mire que es tremendo. En ese lugar tan descontrolado, donde hay una multiplicidad de dioses y una forma de ver la vida, allí Pablo llega con su equipo, llega con Silvano y con Timoteo y llegan a anunciar el Evangelio. Y cuando anuncian el Evangelio allí en la ciudad de Tesalónica, precisamente hubieron conversiones. Gente, no sabemos cuánta gente en la que se convirtió, pero se formó una iglesia en ese lugar. Y precisamente en ese lugar, luego de que hayan conversiones, Pablo se quedó allí un breve tiempo con su equipo para incluir a los nuevos hermanos en la fe. Es decir, mire, como yo dije al principio, esta es una iglesia jovencita, nuevita. Pablo anuncia el Evangelio y gente se convierte, y precisamente la gente que se convierte tuvo una disposición de atender el mensaje de Cristo que el apóstol Pablo, él lo llega a decir. Mire, escúcheme con atención lo que él dice. Los pasajes que voy a leer están en 1 Tesalonicenses. Dice: nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hubo una profunda convicción que el mensaje que le estaban predicando era la palabra de Dios. No se olvide cómo era la gente, el trasfondo. Llegó allí el Evangelio de un grupo de personas, ellos atienden el mensaje. No te miren lo que tiene que haber provocado esto. Lo que tiene que haber provocado. Ahora, si es una comunidad joven, entonces es subdesarrollada. ¿Sí? Subdesarrollada en varios aspectos espirituales. Por ejemplo, si es una iglesia jovencita, tienen que definir bien su identidad. También tienen que poner sus fronteras también. ¿Qué cosa la iglesia debe hacer, no debe hacer? Sus límites. Tiene que también profundizar en el sentido de pertenencia, porque ellos antes iban a otros grupos. No te mire, participaban en esas fiestas. Y ahora tienen que dejar esas fiestas por la conversión a Dios, integrarse a otro grupo, y ahí tiene que construir un sentido de pertenencia. Por ejemplo, ¿usted por qué llega acá? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Por qué llega aquí? Porque uno dice, ese es mi lugar. ¿No es cierto? ¿Es así o no? ¿Usted por qué llega a la casa, a su casa? Usted llega a su casa no porque allí tiene comida, sino que usted llega a ese lugar porque allí hay un sentido de pertenencia, que ese es mi lugar. ¿No es cierto? No creo que usted cuando llega a la casa, ¿qué haces tú acá? ¿Y quién te invitó a ti? No, uno llega a su casa. Allí está mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, mis abuelos. Esta es mi casa. Por lo tanto, nosotros cuando llegamos acá, a este lugar, a esta dirección, allí estoy construyendo yo un sentido de pertenencia. Esto es mío. Esto es nuestro. ¿Ya? Este lugar, este otro, allá abajo, no pido permiso porque ya me siento parte de esto. ¿Me entienden? Entonces, la joven iglesia necesitaba construir ese sentido de pertenencia con el nuevo grupo y dejar el antiguo grupo. Lo otro, también tenía que comprender profundamente lo que era ser salvo y las consecuencias que traía todo eso. No se olvide la vida que llevaban, es muy importante eso. Entonces, mire, ¿qué sucede acá? Que precisamente acá el mensaje del Evangelio llegó a la gente y la gente respondió abiertamente a este mensaje. Y Pablo destaca el efecto transformador que tuvo la palabra en la vida de ellos. No se desconcentren, ¿ya? Dice Pablo, en el texto dice, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No te mire. ¿Se acuerdan que yo dije que ellos tenían
dioses, construyendo idolatría, y precisamente dice que se convirtió a Dios dejando los ídolos. ¿Qué pasó con ellos? Precisamente hubo una transformación de vida. Sí. Ya. Ya, hermano. No te mire, entonces aquí hubo un efecto transformador en la vida de ellos. Se convirtieron, miren el cambio de vida, de los ídolos a Dios. ¿Se dieron cuenta del cambio, no? Es decir, aquí hubo un desplazamiento. Para ser cristiano me ama mucho. Así es. Me ama, Así es. Me mucho, me ama. Sí, así es. Yo ando pero estoy con Satanás, nada. El diablo. Entonces, hermanos, no se salgan de la... ¿Ya? Entonces, mire, aquí hubo una tremenda transformación, hubo una apertura a la palabra de Dios. La gente se convirtió a Cristo verdaderamente, cambió de vida, hubo un desplazamiento. Cuando hubo el terremoto hace el 2010, dicen que hubo un desplazamiento de la tierra igual, aquí en Chile, se desplazó un par de centímetros. Y precisamente lo que ocurrió con las personas allí, hubo este desplazamiento. Ahora mire, a este cambio de vida yo le coloqué un nombre, le coloqué un lenguaje. Se llama el lenguaje de la resocialización. No sé si puede aparecer ahí. Ahí está. El lenguaje de la resocialización. Ya, lenguaje de la resocialización. ¿Qué es lo que es la resocialización? Este es el primer lenguaje. ¿Se acuerda cuando dijimos que la iglesia tiene que darse a entender y conocer por lenguajes? Bueno, este es el primer lenguaje. Lo encontramos aquí en esta carta, el lenguaje de la resocialización. ¿Qué es lo que es esto? Escúcheme la definición. La resocialización es esto, es la socialización, refiere al proceso mediante el cual un individuo se transforma en parte de una comunidad o grupo social. Esa es la socialización. Ahora la resocialización implica una especie de socialización secundaria en el sentido que involucra la internalización de una cultura o subcultura diferente a la primera. Es decir, una persona está formada en una cultura y se mete a otra cultura. Eso sería la resocialización. Hay un cambio de vida, ¿ya? Un cambio de vida. Ahora mire, cuando usted ve la carta, precisamente la carta de Primera Tesalonicense, aquí se ve este lenguaje. Sí. Mire, eso es lo bueno que hay que hacer siempre, hermano. Abrir la puerta. ¿Ya? Siempre hay que hacer eso. ¿Ya? No se olviden de eso. No hay que echar a la gente, que se quede, ¿ya? Ellos decidirán la forma, el trato importante como lo hacemos nosotros. Son seres humanos, un ser mortal igual que nosotros. ¿Ya? La diferencia es que las decisiones que se han tomado han sido distintas. ¿Ya? Mire, entonces, repito, la resocialización implica una especie de segunda socialización, en el sentido de que involucra la internalización de una cultura o subcultura de una diferente de la primera. Es decir, estar en una cultura, no se olviden, los cristianos estaban en una cultura, en un modo de vida, fiesta, idolatría, dejan esa cultura e ingresan a la cultura de la fe. Entonces ahí se genera la resocialización. Nosotros en el ámbito cristiano a esto le llamamos la conversión. ¿Qué es lo que es la conversión o la resocialización si lo llevan en el sentido práctico? Es cambiar la perspectiva de la vida, mis valores, mis pensamientos, dejar lo que antes hacía, colocar otro tipo de valores en esta nueva cultura. Y esa nueva cultura la construyo en la familia de la fe. Uno cuando llega a la fe tiene otra forma de ver la vida, ¿no es cierto? Y usted se da cuenta de cuando antes no era cristiano, usted miraba la vida desde un punto de vista. Ahora el punto de referencia es Dios. Y la palabra llega a ser la normativa para la vida de fe. Entonces uno entra a una cultura o subcultura que es la familia de la fe. ¿Me entendió? Todos nosotros hemos sido resocializados. Porque todos nosotros venimos de otro estilo de vida, de otra cultura.
Y cuando llegamos a la fe, nos entramos a la cultura de la familia de la fe. Y ahí entra ese lenguaje que es de la resocialización. Ahora miren, la gente en Tesalónica vivió este lenguaje porque ellos vivieron un cambio de vida, la conversión. Cambiaron los ídolos por el Dios verdadero. Y este nuevo lenguaje de la resocialización tenía que marcarlos a ellos diferente al resto de las personas. Ya no podían hacer las mismas cosas que hacían antes. No podían, ni debían, porque había habido un cambio de vida. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Entonces, miren, este lenguaje marcaba la diferencia entre los que eran cristianos y los que no eran cristianos. Se marca la diferencia. Y precisamente cuando el apóstol Pablo llega a ese lugar a anunciar el Evangelio, cuando comienza a construir allí la iglesia, comienza a enseñar a la gente a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la gente, los cristianos en Tesalónica? A través del mensaje cristiano comienzan a ajustar su vida a la palabra de Dios. Es decir, comenzaron a dejar las cosas que antes hacían y comienzan ahora a regular su vida a través del mensaje cristiano. Por lo tanto, en ese proceso hay que ir dejando varias cosas. Normalmente, mire, cuando nosotros hablamos de la conversión, nosotros hablamos nosotros decimos se convirtió y pensamos que una sola vez, ¿no es cierto? La persona se convirtió a Cristo. Pero no es menos cierto que en el proceso de la vida cristiana sí ocurren o deben ocurrir otros hechos en nuestra vida que tienen que ver con la conversión. Eso también se llama arrepentimiento, porque hay procesos en la vida. Nosotros, mire, somos como usted ha visto hasta la centrífuga, hace este movimiento, ¿no es cierto? Bueno, este movimiento en la vida Dios también lo hace con nosotros, y nosotros también lo vamos haciendo a través con la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué nuestra vida va generándose estos movimientos? Se va resocializando. No estoy diciendo que usted se va convirtiendo todo el tiempo, sino que estoy hablando de que tiene que haber este lenguaje en nuestra vida donde se muestre que hay cambios. Miren, una persona puede haberse convertido hace como 20 años atrás, ¿no es cierto? Pero vean el proceso si ha habido algún cambio más. La conversión, hermano, es un tema, no es estático en la vida de fe, es una cuestión activa. Tiene que verse. Si no se ve, puede ser que no hay conversión. Y los hermanos a los cuales le escribe Pablo vivieron y experimentaron este lenguaje. El lenguaje que está arriba de la resocialización. Salen de una cultura, ingresan a otra. Antes tenían una forma de ver la vida, un tipo de pensamiento, y cuando llegan a la fe entran a otra cultura. Eso mismo también nos pasa a nosotros, a todos nosotros. Si cada uno acá nos pudiésemos contar de dónde venimos nosotros, cuál es el trasfondo nuestro. Una vez me acuerdo que le dije a un chico, estábamos en una iglesia, ¿cuándo te convertiste tú a Cristo? Esa es la pregunta que le hice, es súper clara. ¿Cuándo te convertiste a Cristo? No, me dijo, yo he venido siempre a la iglesia. No te pregunto cuándo te convertiste a Cristo. No, dijo, si yo he venido siempre a la iglesia. Yo le dije, no me entiendes la pregunta que te hago. ¿Cuándo te encontraste con el Señor? ¿Cuándo tu vida experimentó un cambio? Me dijo, en tal año. De repente tenemos la idea de que estar en la iglesia es porque somos hermanos y cristianos. Si uno no tiene un encuentro con Jesucristo, o más bien dicho, lo voy a decir desde el otro lado, si uno tiene un encuentro con Jesucristo, uno ya no vuelve a ser el mismo de antes. ¿Sí? No vuelve a ser el mismo de antes. ¿Por qué? Porque se puso el Espíritu de Dios en el corazón.
y uno tiene otra perspectiva de vida. El punto de referencia no es mi voluntad, sino la de Dios. Cambia completamente. Entonces, estos hermanos experimentaron ese lenguaje, el lenguaje de la resocialización. Salieron de su forma de vida antigua, entran a una nueva, y en esta nueva es regulada por la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora miren, cuando Pablo está un tiempo allí con Silvano y Timoteo, enseñando, instruyendo la palabra de Dios a los hermanos, ¿qué sucede? Que los expulsan de la ciudad. ¿Por qué los expulsan de la ciudad? Porque el mensaje que predican está trastocando la vida de personas, y el grupo de gente que rechaza el evangelio comienza a sentirse complicada también. Oye, pero siento que están ahora con nosotros, mira, ahora están viviendo esta otra cosa, ¿qué le está pasando? ¿Y qué es lo que hicieron? La gente empezó a atacar precisamente a Pablo y a su equipo. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron. Entonces, pasó un breve tiempo. ¿Qué hizo Pablo? Lo dice también en la carta, el capítulo 3. Dice que él estaba inquieto porque no sabía nada de sus hermanos. ¿Qué pasaba con ellos? Es decir, mire, la estadía de Pablo allí y Silvano y Timoteo no fue fácil, porque ellos en medio de toda la oposición seguían enseñando la palabra de Dios igual. Entonces, cuando Pablo y su equipo se va a ese lugar, imagínense la complicación que tenían los nuevos hermanos de enfrentar toda esta gente que se oponía, ahora estando sin sus líderes. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo envía a Timoteo. Lo envía a Timoteo para saber qué está pasando con la vida de los hermanos. Porque Pablo estaba preocupado que a lo mejor esta oposición, este antagonismo, este rechazo, podía hacer que los hermanos, ¿qué pasara con ellos? Se volvieran hacia atrás y no aguantaran la presión. Es decir, era tan fuerte el hostigamiento de ellos por salir de los grupos donde estaban y volverse a Dios, fue realmente traumático para ellos. Y yo creo, hermanos, que a veces algunas conversiones traen como consecuencia cosas problemáticas. Hay conversiones problemáticas. ¿Por qué razón? Ellos la vivieron las conversiones problemáticas, porque les trajo antagonismo de la gente de su entorno. Entonces fue una conversión problemática. Dejar el estilo de vida antiguo y tomar el camino de Dios les trajo problemas a ellos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Pablo? Envía a Timoteo. Y cuando Timoteo llega allá, lo dice la carta, Timoteo se alienta. ¿Por qué se alienta? Porque a pesar de la situación que están viviendo los hermanos, de oposición, de antagonismo, de rechazo, Timoteo se alentó y le llevó noticias a Pablo. Pero no solamente le llevó buenas noticias, sino que también le dijo a Pablo cuáles son las deficiencias que está enfrentando la iglesia. No se olviden que es una joven iglesia. Son nuevos cristianos, llevan un par de meses, ¿no? Por lo tanto, mire, Timoteo le trae buenas noticias, pero también le dice, estas son las deficiencias que hay en la iglesia. Y en el capítulo 3, precisamente, Pablo señala allí las buenas noticias que recibieron, pero las cosas que hay que ir trabajando todavía en la vida de ellos. Entonces, ¿qué está pasando con los hermanos de Tesalónica? Y esto tiene que ver con todos nosotros, hermanos. A veces, aun cuando nosotros nos hemos convertido, el viejo hombre, la antigua naturaleza, quiere otra vez agarrar fuerza a nuestra vida. Yo creo que todos nosotros vivimos eso. Oye, pero si yo soy cristiano ahora, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué hago esto? Está esta pugna. Y Pablo lo dice en Gálatas. Se opone la carne con el espíritu, dice. Por lo tanto, mire, ¿qué pasó con los hermanos? No se olviden, son nuevos hermanos. Un par de meses llevan esta transformación completa de la vida de ellos, porque ellos realmente se convirtieron. Pero, ¿se acuerdan? Yo le dije que son subdesarrollados espiritualmente, porque hay muchas cosas que todavía les falta por aprender y profundizar. Yo nunca me voy a olvidar, miren, no sé si ustedes como padres también lo hacían. Cuando nosotros salíamos con mi hermano a algún lugar, íbamos a llegar tarde,
Mi mamá siempre nos decía, hijos, caminen por donde hay luz. No se vayan por la oscuridad. No sé si a usted le dijeron así. Yo también lo he hecho. Hija, plantemos que usted sabe, no te vayas por donde hay oscuridad, anda donde hay luz. Y yo me acordé precisamente al otro día de esto, cuando mi mamá me lo decía, porque cuando fui a dejar a la hijita, después vuelvo, y en el terminal hay unos focos que están quemados, y estaba oscuro ahí, y se me viene inmediatamente a la cabeza, no andes por la oscuridad, anda por donde hay luz. Le digo esto, hermano, porque los hermanos de Tesalónica estaban volviendo a caminar por la oscuridad. Otra vez estaban volviendo a caminar por la oscuridad. Y es por esto que el apóstol Pablo precisamente le escribe para decirle: caminen por donde hay luz. Y ahí entra el lenguaje de la resocialización. No se olviden el tema del arrepentimiento, la vida de fe, no es una cuestión pasiva, estática, es activa. Ellos ingresan a una nueva cultura, a una nueva familia, la familia de la fe, y ahí tienen que aprender otras cosas. ¿Qué quiere Dios de nuestra vida? ¿Qué espera Dios de nosotros? Y ahí ellos tienen que ir haciendo ajustes. Entonces Pablo se alegra, se estimula por estas buenas noticias. Entre paréntesis, hay dos iglesias que a Pablo le dieron alegría. El resto, las otras, dolor de cabeza. Una es Filipenses y la otra es la iglesia tesalónica. En esta carta usted ve palabras de aliento, de alegría para Pablo. Eso demuestra qué pasaba entre él y la iglesia. Por lo tanto, mire, cuando Pablo recibe la noticia de Timoteo, Pablo tiene que reafirmar ese lenguaje de la vida de ellos, reafirmarlo, porque quieren volver a caminar en la oscuridad. Ellos son cristianos, pero el viejo hombre entra en esta pugna. Ahora miren, hay dos rincones que los hermanos debían tratar en sus vidas. Por cierto, no era toda la asamblea, pero había dos rincones en sus vidas que los hermanos tenían que tratar. Uno tenía que ver con el área sexual, está en el capítulo 4. Usted se da cuenta en el capítulo 4, dice allí que tienen que marcar la diferencia allí los que son cristianos con los que no son cristianos. Los griegos eran demasiado relajados en lo moral. Piense usted en todo lo que quiera lo moral, en el plano sexual. Por lo tanto, había un grupo de hermanos que viene de ese mundo, de esa cultura, y en esta nueva cultura de la familia de la fe, donde se conducen por la palabra de Dios, tienen que construir otra forma de pensamiento. Por lo tanto, los hermanos querían volver para atrás. Y Pablo lo que le va a enseñar en el capítulo 4 es precisamente el tema de la disciplina en el área sexual. No le voy a hacer un análisis de todo lo que está en el pasaje, lo que dice allí, pero con esta línea no. Disciplina en el área sexual. Lo que hacían antes, no lo vuelvan a hacer ahora. Y el segundo rincón que Pablo quiere tratar es en el área laboral. ¿Qué sucedía en el área laboral? Que los hermanos estaban perdiendo la honradez. Dice el capítulo 4, en el área laboral. Y Pablo quiere hacerles ver a ellos que tienen que marcar la diferencia también en esa área, con los que no son cristianos. Yo le dije al principio, hermanos, que la iglesia se da a entender y a conocer mediante lenguajes. Entonces, la iglesia tesalónica, si volvía atrás al antiguo estilo de vida, el lenguaje que estaba dando no era el lenguaje que Dios esperaba de ellos. Por lo tanto, mire,
Lo que busca en las exhortaciones de Pablo, y lo dice en la carta, es que los cristianos anden como es digno de Dios, que le agraden a Dios en todo. Ahora, para que la gente del entorno se pueda preguntar quién hace posible el cambio de vida. Por eso Pablo está preocupado de que este lenguaje no se oscurezca, ese lenguaje, sino que ese lenguaje se dé a conocer y la gente diga, ah, los cristianos son los que se han convertido, no los que se ponen ternos, ni llevan este formato en el cuerpo. No, los cristianos son los que han dejado de hacer cosas que hacían en el pasado y ahora viven con una nueva forma de vida. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo está preocupado, y lo muestra también en la carta, está preocupado por la gente de afuera, que el lenguaje de la resocialización se dé a conocer. No se olviden, toda iglesia es conocida por su lenguaje que muestra. Toda iglesia es conocida. Entonces, precisamente Pablo y su equipo le dieron ejemplo a sus hermanos de cómo era una persona convertida. De cómo era una persona que se acercó al Señor, cómo era un buen y verdadero cristiano. Y esto permitía que otras personas que no eran cristianas accedieran al Evangelio. Los mismos de Tesalónica vieron al apóstol Pablo, la predicación de él, la enseñanza de él, en ese tiempo que estuvieron con el apóstol y su equipo, y ellos accedieron a la fe. Se da cuenta, mire, que es muy importante este lenguaje que nosotros demos a conocer y a entender, para que la gente de afuera no sepa interpretar a nosotros. Ah, los cristianos son así. Usted sabe cómo nos dicen nosotros. No, un evangélico dice, no, un cristiano, un evangélico no hace esto, no hace esto, no hace esto. ¿No es cierto? Y a veces nos dicen, no, pero si eso uno lo ve en varias religiones también. Entonces Pablo está preocupado por el lenguaje que está dando la iglesia y quiere reafirmarlo. No, hermano, este es el lenguaje que ustedes recibieron, ustedes deben seguir dando este lenguaje a la gente que no es cristiana. Ahora mire, ¿qué pasó con los hermanos en medio de la oposición que estaba viendo? No se olviden que Pablo se fue, hubo rechazo. ¿Qué pasó con los hermanos? La fe de ellos sobrevivió. Se alentó, se animaron los hermanos. Yo, mire, a este lenguaje le coloco el lenguaje de la resiliencia. ¿Qué es lo que es la resiliencia? Escúcheme bien, la resiliencia es la capacidad que posee una persona para superar situaciones difíciles, adaptarse positivamente, recuperarse para seguir adelante. Pablo estaba preocupado por sus hermanos. Los hermanos seguirán firmes en la fe por esta oposición que hay, este antagonismo que hay hacia la fe, hacia los cristianos. Y cuando Timoteo da noticia, le dice Pablo, ¿sabes que los hermanos están firmes? Enfrentaron la oposición, sobrevivió a la fe de ellos, fueron resilientes, se adaptaron a la situación y la superaron. Ahora, precisamente, si nosotros queremos ver, mire, a otra persona resiliente, fue el mismo apóstol. Escúchenme con atención lo que dijo Pablo con respecto a la situación del mismo. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No te mire, en medio de la oposición, ellos mostraron esta capacidad. La tuvieron, dice, en tal lugar, pero eso no les impidió a ellos seguir avanzando en la vida de fe. Es decir, se adaptaron a la situación, la enfrentaron y la superaron. Ahora, cuando Pablo le escribe a los hermanos en Filipos, les dice, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre y a tener de sobra, que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Eso se llama una postura resiliente.
que la persona en medio de la situación que está viviendo la enfrenta y sale adelante. No se queda hundido. Y los hermanos en la iglesia tesalónica enfrentaron mucha oposición. Jamás la han encontrado nosotros esa oposición. Jamás. A veces nos dicen alguna burla, pero no al extremo de que vivieron estos hermanos en ese tiempo. Entonces, miren, ellos enfrentaron las situaciones de rechazo, de antagonismo, aprendieron que en la vida de fe, obviamente no conocían ese lenguaje, pero Pablo quiere hacerles ver también que ese lenguaje de la resiliencia hay que mostrarlo también como iglesia. Y esto también es para nosotros, ¿no? Que tremendo impacto cuando una persona, un cristiano, está pasando esas situaciones difíciles, y cómo se levanta. Y el ejemplo que da eso a la familia. Mira, a pesar de la situación que vive, ¡pum!, se levanta y sigue avanzando, no se queda allí. Entonces, miren, dos lenguajes llevamos: el lenguaje de la resocialización, el lenguaje de la resiliencia. El último lenguaje. En esta carta hay una cantidad de afectos. Yo le llamo afectos correspondidos. ¿Se acuerda usted cuando se dice es un amor correspondido? ¿Se acuerda, no? El otro era Shrek, la otra era una princesa, pero había un afecto correspondido, ¿no es cierto? Hay amor correspondido. En esta carta hay afectos correspondidos. Y a esto yo precisamente le llamo el lenguaje de la reciprocidad. El lenguaje de la reciprocidad es correspondencia mutua entre una persona con otra. Afectos correspondidos. Y es notorio acá. No te mire, cuando Pablo llegó a Tesalónica, usted sabe que él era artesano, trabajaba en tema de hacer tiendas, cartas. Llegaban los cristianos a su lugar de trabajo, que era arrendado por el apóstol, y allí Pablo aconsejaba a los hermanos. O a ese lugar llegaba gente que no era cristiana y Pablo le anunciaba el evangelio, se convertían y Pablo comenzaba a instruirlos en la fe, en ese lugar de trabajo. ¿Se acuerdan la semana pasada que dije que siempre estamos acostumbrados a ver al Pablo que va de un lugar a otro, ¿no es cierto? Pero acá, el Pablo que uno ve acá en Tesalónica, es el Pablo que está en su lugar de trabajo, y en su lugar de trabajo aconseja. Está en el capítulo 2, si usted lo cree. Dice que les amamos tanto, dice a ustedes, como una madre a sus hijos y como un padre a sus hijos. Los aconsejábamos, los consolábamos. Precisamente allí hay aprecio, hay afectos mutuos, correspondidos entre uno y otro. Y en esta carta aparece en 6 ocasiones la frase, escúchenme con atención, miren, unos a otros, uno para con otros y los unos a los otros. Ese lenguaje se llama reciprocidad, correspondencia mutua. Escúchenme, miren, que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Se da cuenta, mire, que se van repitiendo en esta carta unos a otros. Ese es el lenguaje de la reciprocidad, correspondencia mutua que hay entre ellos. La correspondencia de afectos. Y hermano, es bien sabido que la rutina puede adormecer los afectos. La rutina. Y esto puede pasar en los matrimonios, pueden llevar varios años, pero la rutina hace que los afectos se vayan minimizando. Y la vida rutinaria que podemos llevar como iglesia, los afectos también se pueden ir
adormeciendo. Y le comenzamos a ver los males del otro. Antes me caía bien. ¿Sí o no? ¿Cómo le va? Ahí está el otro. ¿Cómo le va? Porque la rutina de la familia de la fe, no se olvide que en la iglesia, en la familia, véalo una familia de la casa. La rutina puede ir generando este adormecimiento, los afectos. Ya no hay cosas correspondidas. Comienzan miradas fuertes, palabras fuertes, ironías, sarcasmo. Porque el hecho de tanto vernos se nos va pasando la mano también. Ya no le digo de manera de hermano a hermano, sino no hay que decírselo para que entre, para que entienda. Entonces, por eso que el apóstol Pablo insiste también en este lenguaje. Por eso que repite tantas veces el lenguaje de la reciprocidad, correspondencia mutua. Y les dice, mire, ustedes lo han aprendido de Dios, que se amen, pero abunden más y más. Que el Señor les haga crecer. Y Pablo mismo ha sido ejemplo de eso, porque les ha amado a sus hermanos. Y ellos se aman mutuamente. Pero entre ellos, los hermanos, comienzan a ver estos roces. Ahora, mire, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, hermano, que el panorama que estamos enfrentando hoy día como sociedad es complejo. Hoy día hay una pérdida de confianza en todas las instituciones, incluida la iglesia. Incluso creo que los más creíbles hace un tiempo atrás de los carabineros, después dejaron de serlo y se llegó a los bomberos. Y también se colocaban las instituciones más desprestigiadas, entre ellos los tribunales de justicia. ¿Ya? Entonces, en nuestro país hay una pérdida de credibilidad en todas las instituciones. Casi en el 95-99% de la institución. No se olvide, y entre eso está la iglesia. Ahora mire, hoy día reina la desesperanza, la pérdida de credibilidad, la falta de fe, la indiferencia con el otro. Y sabe que esta situación ha cobrado varias víctimas en nuestra sociedad civil. Varias víctimas. Esas víctimas, hermanos, han ido quedando en el camino. Cuando le hablan de Dios, te sacan al tiro este. Son víctimas que han quedado en el camino. Usted sabe que hoy día la palabra víctima se utiliza mucho. Y yo creo que como pueblo cristiano hemos dejado también muchas víctimas en el camino. Porque los lenguajes que hemos visto, dije adelante, son los lenguajes que nosotros como iglesia debemos dar a conocer y darnos a entender. Cosa que la gente cuando mira una iglesia o piensa en un cristiano, piensa en un cristiano que se ha convertido. Piensa en un cristiano que tiene la capacidad, a pesar de las situaciones, se levanta y sale adelante, porque cree en Dios y tiene a Dios, que le da esperanza para salir adelante, y tiene la capacidad de amar. Estos tres lenguajes la iglesia tesalónica no lo estaba mostrando y había que reafirmarlo. Y creo que eso también es válido para nosotros, hermanos. Porque esas víctimas que quedan en el camino, nosotros como iglesia tenemos que ayudarles a acceder a la fe, para que el camino sea más llano y se acerquen al Evangelio. Pablo de eso está preocupado, por eso que está preocupado de qué lenguaje está dando la iglesia en su entorno, por eso que reafirma cosas para que la gente que no es cristiana acceda al Evangelio a través del lenguaje que da la iglesia. ¿Qué sucede, estimados hermanos? Mire las palabras de Jesús, lo que dice allí en Juan, dice
todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se les descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que vean que todo lo que hacen está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso, estimados hermanos, que nuestra vida debe estar expuesta a la luz de la palabra de Dios. Usted no crea que solamente nosotros los cristianos vamos a la Biblia para que Dios me aliente y me diga cosas bonitas. No, la palabra de Dios es como cuando usted se levanta en la mañana y se va a tomar chascón así y se va a mirar al espejo, esa soy yo. O nosotros los varones vamos a mirar, yo siempre hago lo mismo, voy a mirar, en la noche a lo mejor me ha ocurrido algo, que me he cambiado la cara y soy el mismo. Entonces mire, la palabra de Dios me dice realmente quién soy y cómo estoy. Y Dios es un amigo que me ama y me dice la verdad. Como buen amigo. Me dice tal como estoy. Por lo tanto, mire, cuando Jesús está diciendo esto de acercarse a la luz, a la verdad de la palabra, es para que nosotros, estimados hermanos, voy a ocupar una palabra que se ocupa en los tribunales de justicia, seamos interpelados por Dios. Dios nos analiza a nosotros. No es que yo voy a analizar lo que la palabra me dice. No, sí, está bien lo que está diciendo. No, esto no lo voy a hacer. No, es Dios que me está diciendo a mí qué cambio tengo que hacer. Lenguaje de la resocialización. ¿Qué cosa hay que operar en nuestra vida? Segundo, hermano, mire, nuestra vida posee paisajes claros y oscuros. ¿Es así o no? A veces el paisaje de nosotros está pintado y ese paisaje nos lo pintamos nosotros a veces. Se nos pinta así, claro y oscuro. Y en esos paisajes claros y oscuros, hermanos, hay algunos paisajes que se vuelven oscuros y son duelos. Y uno dice, ¿cuándo se va a terminar? No sé si a usted le ha pasado eso. O solo yo he pasado esos paisajes, ¿no? Son paisajes que, oiga, uno dice, Señor, ¿dónde estás tú? Y Dios está en silencio y no te responde. Pero sabe, hermano, mire, Dios siempre se acuerda de nosotros. Nunca se olvida. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recoge. Él nos recoge y nos levanta. Entonces, mire, nosotros, hermanos, los cristianos, piensen, mire, nosotros tenemos a Dios. No estamos solos. Podemos levantarnos, el lenguaje de la resiliencia. Podemos estar abatidos, pero no derribados. El Señor nos vuelve a levantar. Tenemos que ser como el mono porfiado, que está firme en la fe, que no cualquier viento lo sopla a uno en una situación adversa, ya no voy más a la iglesia, no me acerco más, porque mira, no, firme. ¿Sabe por qué? Porque hay ojos que nos están viendo. Hay hermanos nuevos que tienen que verlo firme. No, que alguien tiene un problema, mire, un vaso con agua aquí, no está lleno el vaso, ya me voy, no sé más de Dios. Nosotros los cristianos tenemos que dar ese ejemplo. El Pablo lo dio, él mostró resiliencia. He aprendido a contentarme cualquier situación que vive. Que no nos pregunten, si preguntan tú, mira, ahí está la cuestión. Y después pasan tiempo, ¿cómo te pero mira, ahí está la cuestión. Después pasan meses, ¿cómo te pero mira la cuestión. Uno dice, otro dice, ¿cuánto está bien este?
Pues yo venía para que tú me alientes, pues. ¿Me entiendes, no? ¿Me explico? Porque miren, hermanos, la iglesia de Tesalónica era nuevita, y nuevita estaba aprendiendo la resiliencia. Y Pablo reafirma ese lenguaje en ellos. Y él dio el ejemplo, porque lleva más tiempo en la fe. Mire, todo lo que estamos acá, hemos pasado episodios, paisaje, hermano, que usted se recordará, un paisaje oscuro, pero aquí estamos, po. Amén. Dios nos levantó. Amén. Y nosotros salimos adelante con la ayuda del Señor. Amén. ¿Se da cuenta, no? Hay que seguir mostrando ese lenguaje. Mire, nosotros tenemos argumentos para hablar a la gente que no es cristiana en qué persona creemos. Podemos argumentar, que nos pregunten, oye, ¿por qué eres tú así? ¿En quién está puesta tu esperanza? Mira, yo no duermo ni tranquilo, pero tú duermes tranquilo. Y el tremendo drama que tenés. Hoy sabes que tu rostro, mira, siempre se te ve así, un rostro pasivo, pacífico. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? ¿Y usted sabe dónde está el secreto? No están sus capacidades. El hecho de que uno lleva tiempo con el Señor, va aprendiendo, va creciendo. ¿Se acuerdan de José cuando los hermanos lo vendieron? Yo estoy seguro que José estaba hecho pedazo. Cualquier pregunta en la cabeza, mis hermanos me vendieron, mis hermanos me traicionaron, no me aman, no sirvo para nada. ¿Para qué estoy acá? Porque esas partes no se muestran en la Biblia. Se muestran las partes más generales. Cuando José entendió todo ese proceso que vivió amargo y tiene el primer hijo, le pone Manasés. Dios me hace olvidar. Dios me trató mi vida. Miraba a Manasés, viví una situación, pero me hace olvidar. Imagínense. Por lo tanto, hermano, José se levantó, Pablo se levantó, los hermanos de Tesalónica se levantaron y nosotros estamos votados. No, es firme, hermano. Ya, adelante. Y por último, hermanos, la correspondencia mutua hay que seguirla ejercitando. No se olviden que el tiempo puede adormecernos, la rutina puede cabrearnos. Y ya no es lo mismo saludar o abrazar. Esto puede pasar. Por eso que me anticipo. Si los años de vida tienen que servirnos de algo, hermano. No podemos tropezar con la misma piedra. Por lo tanto, mire, tenemos que reafirmar la comunión, los afectos, y tenemos que crear instancias para fortalecer afectos, buscar estrategias de cómo seguir fortaleciéndonos. Cosa de cuando lleguemos acá a la iglesia, miren, los matrimonios llegamos fortalecidos porque en la casa hay una correspondencia mutua de afecto. Entonces, nuestros hijos, ¿cómo se crían? Con buena autoestima, confiables, ¿entiendes? No tensos, porque el ambiente es bueno. Y toda persona va a querer estar en esos ambientes. Nos pueden faltar, hermanos, muchas cosas, pero que no falten los afectos. Saber decir las cosas. A veces hace bien decirle por favor, o decirle gracias, te felicito. Pásame eso. Hazlo tú. Daño, ¿no? Ofende. Ofende mucho. Por lo tanto, uno tiene que saber decir.
Y esta cualidad hay que aprenderla, hay que ejercitarla. Nosotros somos una planta natural que hay que regar y que hay que podar. Las plantas que son artificiales, pura pantalla. Pura pantalla. Somos plantas reales. Mis apreciados hermanos, que estos lenguajes no se debiliten. Los 3 lenguajes que están allí. Porque por eso muchos pueden acceder a la fe. Y la falta de estos aleja a la gente de la fe. Por eso es que somos responsables de los que llegan y de los que se van. ¿Me pedía entender? Pónganse en pie, hermano, y oremos al Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre, porque podemos tener la posibilidad de mirar tu palabra y reflexionar, pensar, meditar, Señor, en estos lenguajes que tenemos que dar como iglesia, ser conocidos por ellos. Quizás nos faltará un letrero, pero damos muestras de cómo es una iglesia también a través de lo que hacemos. Señor, cuando tengamos el letrero, que no nos olvidemos de estos lenguajes, que son los que alejan o acercan a la gente a ti. Y yo te pido, Padre, que nos ayude a ejercitar estos lenguajes en nuestra vida, para que otros les sea más fácil, Señor, acercarse a ti. Señor, tú nos llamaste a nosotros pensando en otros también. Y gracias, Padre, por lo que ha hecho en nuestra vida. Nos has hecho nuevas criaturas. Nos has hecho una nueva persona. Señor, que los años que podamos estar juntos no adormezcan los afectos, sino que busquemos instancias, buscar espacios con la finalidad de fortalecernos, porque es un lenguaje que tú esperas que lo escuchemos. Señor, que en nuestra vida exista la grandeza de humillarnos delante de ti y decirte, Señor, yo necesito en esta área de mi vida tu ayuda. Y Señor, gracias porque también tú nos ayudas a levantarnos. Hemos estado postrados un tiempo, pero tú nos levantaste, Señor. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanos cuando los paisajes son oscuros, Señor, que acudan a ti, Señor. Tienen una nueva familia. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos como familia de la fe. Yo te ruego por los que han de venir, que el acceso a la fe, producto de estos lenguajes, les sea más fácil, Señor. Te ruego por ellos, Padre, por los que han de creer